A todos, en el día de la fecha tenemos el agrado de presentar al licenciado Mariano Vila, quien es especialista en salud ocupacional y productos de Maincal, quien nos va a proporcionar un seminario en ergonomía en el ámbito de salud laboral. Mariano, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Estela, por la invitación. Eh, Vamos a esperar que terminen de ingresar los últimos invitados y me voy presentando. Como dijo Estela, yo soy especialista en producto y salud ocupacional para la empresa Maikal, fabricante de los calzados Funcional y Bora. Eh, de carrera especialista en higiene y seguridad laboral, carrera base licenciado en terapia ocupacional. Después hice muchísimos trabajos en ergonomía, tengo cursos de ergonomía de producto, especializaciones en ergonomía general. eh, Mil y pico también. y trabajo hace aproximadamente 15 años relacionado con accidentología laboral. Trabajé 10 años en la Unión de ART, viendo accidentes laborales, enfermedades profesionales, haciendo análisis de puestos, aplicación de resolución 886 cuando salió allá en el 2014-2015. Y bueno, obviamente también haciendo como en parte privada asesoramiento a empresas y análisis de puestos y mejoras de puestos para determinadas empresas con determinados problemas. Bueno, antes que nada quiero aclarar que este seminario, la idea del seminario es que vamos a interactuar, no me gusta ser un orador que presenta diapositivas, así que siéntanse en la libertad de interrumpirme o a través del chat o levantando la mano o abriendo el audio para ir viendo un poquito la presentación que voy a hacer y cualquier pregunta que ustedes tengan, les pido que me interrumpan durante la charla o al final de la charla como para que vayamos aclarando algunos temas que vayan surgiendo en parte de lo que voy a ir presentando. El seminario justamente que doy de ergonomía en el ámbito laboral está pensado para poder pensar la ergonomía, la actualidad de la ergonomía, cómo se involucra un ergónomo o una persona que hace ergonomía en las empresas, dar un pantallazo general de lo que es la ergonomía. Me dijeron que ustedes están cursando el primer año de la especialización. En otras especialidades, en otras especializaciones de medicina del trabajo, eh, hay módulos enteros de ergonomía, hay 8 módulos que dan, por ejemplo, en la UCA y demás, que son, ahí también participo y doy este tipo de charlas, pero bueno, pues les voy a dar un pantallazo general sobre la ergonomía en el ámbito laboral y además vamos a charlar un poquito de una parte práctica para afilar el ojo a la hora de hacer un análisis de puesto y poder volcarlo a una planilla 886. Sé que hay mucha gente que ya muchos médicos de ustedes están trabajando y que tienen experiencia en el tema. Les pido que ante cualquier cuestión que vean y que quieran preguntar, no me detengan y profundizamos en alguno de los temas que voy a ir exponiendo. Voy a comenzar la presentación. Obviamente que el objetivo del seminario es entender la teoría y la aplicación práctica de la ergonomía en el contexto actual y la relevancia en la práctica profesional. Eh, Antes que nada, quiero detenerme en que la ergonomía en Argentina, más allá que existe hace muchísimo tiempo, las empresas la aplican justamente cuando tienen algún problema en algún puesto, en una línea en que no pueden resolver y ahí aparece el ergónomo y empieza a trabajar sobre la ergonomía. Los que no tengan el concepto de la ergonomía, cuando hay interacción entre una persona y una máquina o un ambiente de trabajo, esa interacción hace que exista la ergonomía y de ahí viene el concepto. Se entiende la ergonomía como el que modula el accionar entre la persona y el objeto o la tarea que realiza. ¿Para qué? Para que esa interacción sea lo más eficiente y lo más saludable y lo más práctica posible. Eh, no voy a hablar un poquito de la historia de la ergonomía porque esto lo pueden leer en cualquier lado, pero viene de Gran Bretaña, por lo menos el primer psicólogo que introdujo la ergonomía fue Murrell y se ha modificado a lo largo del tiempo y hay varias ramas que vamos a ir tocando a continuación. Eh, Cuando hablamos de ergonomía, tenemos que hablar cuando hay ergonomía y cuando no hay ergonomía para entender la parte más básica de los procesos. Eh, la ergonomía tiende justamente acá, como dice, en las actividades tiende a armonizar los elementos que interactúan con las personas según sus necesidades y las limitaciones.
Y cuando vemos que alguna tarea o un trabajo o alguna máquina no contiene la parte de la ergonomía, o sea, no está pensada y focalizada en la persona, en el uso de la persona, hablamos de riesgos disergonómicos. No se habla de ausencia de ergonomía, se habla de disergonomía o de riesgos disergonómicos. Es un concepto que tenemos que empezar a hablar, porque en las empresas actualmente se habla muchísimo, los riesgos disergonómicos, y vamos a explayarnos un poquito más a lo largo de la presentación. Eh, con respecto a los profesionales de ergonomía y los ergonomistas que participan en diferentes empresas y haciendo determinadas tareas o a partir de desarrollar determinados productos pensados hacia la persona, les quiero hacer una aclaración. En Argentina hay asociaciones de ergonomía. Yo cuando empecé a estudiar el tema, yo quería estudiar la parte de ergonomía porque estaba muy involucrada con lo que hacía en la Unión de ARTs en la accidentología laboral y haciendo análisis de puesto, pero entré con la dificultad de que era una carrera que no tenía, por ejemplo, un colegio o no tenía un área de incumbencia. Entonces está la diplomatura en ergonomía, hay cursos de ergonomía, cursos de ergonomía de producto, hay yo hice cursos de posgrado de ergonomía de producto y de puestos de trabajo, hay diplomaturas, está la especialización en la UTN y en varias universidades más, la especialización en ergonomía. Si uno quería hacer, por ejemplo, si ya tenía una carrera de grado y quería hacer la carrera de ergonomía, la única maestría que había, por lo menos cercana, era la que había que irse a Chile 6 meses a hacer una maestría, cuando todavía no existía esta concepción de la virtualidad. Así que por una cuestión más práctica y más de incumbencia, estudié la especialización de higiene y seguridad laboral, que tenía muchos módulos de ergonomía en la Universidad Tecnológica. Quiero aclarar esto porque hay mucha gente que se dice que es ergónoma o que hace ergonomía y no existe una matrícula que contenga a esta gente. Es más, en la resolución 886, que es el protocolo de ergonomía que tengo entendido que ya hablaron, dice profesionales que tengan conocimientos en ergonomía, o sea, no hay un marco regulatorio para la carrera. Bien, hecha esta aclaración, quiero ir a la parte práctica porque cuando uno trabaja en un servicio de medicina laboral, inevitablemente en algún momento se va a involucrar con estos temas. La ergonomía, como estamos viendo en la pantalla, está totalmente involucrada en todas las áreas que estamos viendo, que puede ser la antropometría, ecología, psicología industrial, fisiología del trabajo, la biomecánica, la higiene del trabajo, la ingeniería, la medicina del trabajo. Y cada vez que hablamos de ergonomía, usamos alguna herramienta de estas de cada área que nos sirve para darle sustento a esto, ¿bien? A la práctica que vamos a hacer a la hora de hacer un análisis ergonómico de una tarea o de un producto. Hay dos escuelas principales, y esto es bien claro. Se divide en dos escuelas a nivel general la ergonomía. Hay la ergonomía del componente humano y la ergonomía de la actividad, para dividirla en dos grandes rasgos. Por ahí la que más conocemos y las que más nos llega a nosotros es la ergonomía del componente humano, que es la parte de la ergonomía más física pensada, y el enfoque está pensado en estudiar las funciones elementales del operador como ser humano, sin considerar el entorno laboral. Estamos inundados de productos ergonómicos ahora que los trastornos musculoesqueléticos han salido a la luz. Todos los puestos de trabajo requieren alguna modificación o alguna silla o algún objeto ergonómico para que la tarea sea acorde al trabajador. Entonces, en la parte del componente humano nos hacemos foco sobre la parte física, sobre posturas, sobre distancias, sobre movimientos, si se quiere poner un poquito más fino. Y otro lado de la ergonomía se analiza la actividad. Se intenta comprender el trabajo en situaciones reales y los compromisos que surgen en cada situación con operarios específicos. Por ejemplo,
ahí ya vamos a concentrarnos más en ver lo que es la interacción con otras personas, o sea, la ergonomía de la actividad analiza cómo interactúa la persona con el objeto, con la herramienta, ya sea una computadora, un teléfono, una vincha para escuchar, analiza el sonido, analiza los tiempos, analiza los ruidos, analiza las pausas de la tarea y, y está más abocada a entender y a ver a la concepción del trabajo como algo más general y no tanto la parte física del trabajador realizando la tarea. Bien. Por otro lado, la Asociación Internacional de Ergonomía, la IEA, define 3 áreas de especialización: la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. La ergonomía física, como había hablado anteriormente, es más que nada se centra en la anatomía humana, la antropometría y características fisiológicas y biomecánicas relacionadas con la actividad física. Su objetivo es diseñar productos, servicios o entornos que sean eficaces, seguros y cómodos de usar, evitando lesiones y reduciendo el riesgo de accidente. Está bien focalizada en cuestiones posturales, en cuestiones de posicionamiento, en cuestiones de riesgos asociados a o a fricciones con elementos, y se centra en lo que decían, en lo corporal del trabajador, bien, no en lo ambiental. Por otro lado, la ergonomía cognitiva se refiere a los procesos mentales como la percepción, memoria y razonamiento y la respuesta motora, y cómo afectan las interacciones entre las personas y los elementos del sistema. Su enfoque se encuentra en el diseño de sistemas intuitivos, eficaces, atractivos, especialmente soluciones digitales y sistemas complejos. Bien, lo que nos dice acá la ergonomía cognitiva es que va a hacer foco sobre cómo la persona, al enfrentarse a un objeto, a una máquina o a una computadora, va a requerir el input y el output para ver qué respuesta le da. O sea, la máquina tiene que realizar determinadas señales para que la persona lo pueda resolver y pueda ejecutarlo. Bien, por eso mismo hay un ejemplo claro que es la del cajero automático. Cuando uno llega, se para enfrente al cajero automático, uno piensa que es una máquina, pero el cajero automático empieza a dar determinadas señales que uno, a través de la experiencia, la percepción y la memoria, procesa y hace que uno interactúe con la máquina. Sabe que donde está esa lucecita y hay un espacio para poner la tarjeta, inserta la tarjeta y empieza a interactuar con la máquina, y después, bueno, toda la parte cognitiva que eso se necesita para llevar a cabo ese procesamiento, es lo que ataca la ergonomía de este lugar: pensar y hacer que los objetos sean fáciles de usar. El concepto de usabilidad sería lo que aplicamos acá. Y la tercera pata es la ergonomía organizacional. Acá sí estamos hablando de optimizar los sistemas sociotécnicos, incluyendo estructuras organizacionales, políticas y procesos. Aborda temas como la comunicación, gestión de recursos humanos, diseño del trabajo, el trabajo en equipo, organizaciones virtuales y gestión de la calidad. Sí tiene que ver y analiza mucho el tema de las relaciones humanas, el tema de los escalafones, el tema de los controles de calidad, el tema de las mejoras continuas, el tema de los procesos y las personas. Eh, Está más abocada a que todo fluya, a que todo se canalice, a que no haya trabas, a que no haya burocracias a la hora de resolver algún tema o algún problema, o de resolver algún sistema. Después lo vamos a ver un poquito más en ejemplos, pero bueno, estas son las 3 ramas bien marcadas que hace la IA. Ahora bien, luego de hablar un poquito de lo que es la ergonomía, vamos a hablar de la aplicación. ¿Alguno aplica la resolución 886 o la 885 del 2015? Eh, ¿Lo han trabajado algunos de los médicos que están en planta? ¿Han hablado con el higienista? ¿Ha llegado a ver las planillas? ¿O ha trabajado haciendo análisis de puestos de trabajo, viendo riesgos disergonómicos? Que me pueda levantar la mano y contar un poquito cómo fue su experiencia y cómo se involucró con el tema de la ergonomía. Bien.
¿Cuál es el marco legal y el uso de la ergonomía hoy en la Argentina? La 295 da especificaciones técnicas de ergonomía y las famosas tablas de levantamiento manual de cargas, y hay estrés térmico y demás. Hay varios conceptos que fue incorporando. En el 2014, con el decreto 49, acá empezamos ya a hablar de enfermedades profesionales asociadas a riesgos disergonómicos, y acá hay el break y el quiebre, y la ergonomía se mete de lleno en todos los puestos de trabajo a través de la resolución 885 del 2015 con el protocolo de ergonomía. Recordemos, el decreto 49 del 2014 viene a traer la necesidad de hacer la denuncia de patologías como varices bilaterales, hernias discales L5-C1 y las hernias inguinales bilaterales. Esas tres patologías fueron incorporadas a la normativa, y a partir de ahí, bueno, tenemos que tener un mecanismo para poder evaluar y prevenir este tipo de patologías, ya que eran enfermedades profesionales que ocasionaban los puestos de trabajo. Había que haber un protocolo para medir si el riesgo existía y si eh, ese riesgo era medible y se podía hacer alguna medida de corrección para que las personas y los trabajadores no se enfermen. La resolución 3345 del 2015 da la metodología de evaluación, da los límites de empuje, arrastre y transporte manual de cargas, actualizándose luego, y la actualización que va a venir ahora va a ser todo a través de normativa IRAM, para que cada vez que haya una modificación a nivel de cargas o de transporte, o de pesos o de temperatura, no tenga que, no tenga que salir una resolución, sino que sea directamente a través de IRAM. Van a empezar a actualizar los métodos de evaluación y los mecanismos de evaluación de las tareas, para que cada vez que haya una modificación de algo, se quiera actualizar algo, no haya que cambiar la ley. Bien, esto es uno de los cambios que se vienen para mejor, considero yo. La resolución 886 de 2015, acá está modificado, pero la 886 de 2015 fue creada con el objetivo de establecer un protocolo de ergonomía en el ámbito laboral para prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Como había hablado anteriormente, la idea de la resolución fue atacar determinadas patologías que sabíamos que existían, pero no estaban siendo medidas. Hay un informe del 2021, después lo analizo con más profundidad, pero para ponernos en contexto, hoy el ausentismo de las empresas, si hay médicos laborales que me están escuchando y que ya trabajan, digamos, no laborales, sino que ya trabajan en empresas y que conocen el run run y conocen el ausentismo, el informe del 2021 dio a conocer que el 70% del ausentismo de las empresas estaba asociado directamente, de que ingresaban a RT obviamente, estaban asociados a trastornos musculoesqueléticos. Y esto es algo que se nos escapa, porque si yo voy a una empresa y digo, bueno, ¿cuántos accidentes graves tuviste hoy y cuál es tu mayor fuente de ausentismo? Todo el mundo va a decir, mira, accidentes graves tuve uno en el 2019 con 100 días de baja, pero la verdad que hoy medir trastornos musculoesqueléticos a gente que le duele la espalda, las piernas, los hombros, los brazos, no lo medimos, y las empresas que lo miden, y de ahí sale la fuente de información de la SRT, nos dan a conocer que el 70% del ausentismo de una empresa hoy está asociado a TME. Miren lo importante que es poder medir esto y el desvío y los costos directos que esto tiene. Eh, por eso mismo, acá quiero recalcar la implementación de esta resolución de la 886, la importancia que tiene a la hora de empezar a medir riesgos disergonómicos que nos causan ausentismo y que generan muchísimos costos indirectos y directos en la empresa. Eh, Establece el uso de planillas, este protocolo, como finalidad de recopilar información relevante y realizar evaluaciones ergonómicas en el entorno laboral. Los riesgos ergonómicos, también conocidos como riesgos disergonómicos, se refieren a las condiciones laborales que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Mariano, ahí te corto un cachín para que participen los chicos con respecto a Sí, los trastornos musculoesqueléticos, sí, cuáles son las causas que ellos conocen, vayan escribiendo ahí por chat qué generan esos trastornos musculoesqueléticos,
Y si comprendieron, lo que Mariano les explica en base a que el trastorno musculoesquelético va de la mano del ausentismo y detrás del ausentismo hay una serie de costos empresariales. O si les quedó alguna duda sobre eso, que nos digan ahora, así les vamos respondiendo. Claro. La primera pregunta entonces es, ¿qué es lo que genera en los colaboradores, trabajadores, los trastornos musculoesqueléticos en las diferentes plantas? Muy bien, ahí dice Gonzalo, los movimientos repetitivos y las posturas forzadas. Es correcto eso. Mariano, ¿algo más que vos les quieras agregar? Ahora voy a agregar un listado de diferentes patologías y después cuando desarrolle el informe de la super de ausentismo del 2021, voy a dar por segmento corporal el ausentismo asociado a qué está. Desde ya les adelanto que el primer eslabón acá es los dolores de espalda. El ausentismo, el mayor ausentismo, prácticamente el 44% de ese 70%, está asociado a dolores de espalda. Ahora vamos a analizar cada uno de estos cuando veamos la planilla, qué riesgos disergonómicos y a qué se asocia cada riesgo. Bien, así Bien, que Jorge, ahí lo que posturas aporta viciosas son inadecuadas, lo estoy leyendo. Bien, las lumbalgias. ok. Trabajo donde hay mucho tiempo parado y por eso lumbalgia, ok. Levantamiento de carga, Sí. ok. Bien, perfecto. Todo siempre Bien. va a depender, obviamente, del trabajo que desempeñe ese colaborador y depende del rubro de la empresa. No va a ser lo mismo una empresa donde estemos o donde Vibraciones, la persona sea un perfecto. repositor a que sea, bueno, ahí están ya tirando las Bueno, enfermedades profesionales. ahí vamos a hacer una parte práctica. Así afilamos el ojo en esto. Dale. Quiero que les quede algo claro de la 886, que contiene 3 anexos. En el primer anexo va a haber 4 planillas. En la planilla 1, si me siguen, a ver, ¿se ve el cursor en el Zoom? Yo la verdad que siempre doy por Teams o por otra plataforma. ¿Se ve el cursor? Bueno, pero en planilla 1, vemos en anexo 1, la que es la roja en la planilla 1, hablamos de identificación de factores de riesgo. Acá hablamos a hablar de todos los riesgos disergonómicos que mide este protocolo. En la planilla 2, evaluación inicial de factores de riesgo, integrada por las planillas 2A, 2B, 2C, etc. Y en la planilla 3, identificación de medidas preventivas generales y específicas, necesarias para prevenirlos, y etcétera, hacer el seguimiento. Entonces, el primer paso va a ser la identificación de riesgos, de factores de riesgo. Lo primero que tenemos que hacer para detectar un riesgo disergonómico es, porque nos llega a través de una denuncia a un trabajador, por ejemplo, que le duele, vamos a hablar de movimiento repetitivo, le duele la muñeca y es costurera, entonces nos va a venir esta persona con este riesgo. Nosotros como médicos laborales lo vamos a tener que denunciar, porque entendemos que es una enfermedad profesional, porque está expuesta al riesgo y el riesgo está declarado. La RT la va a atender, etcétera, etcétera, pero nosotros vamos a tener que ir a ver el puesto y ver cómo lo podemos mejorar, porque si ya tenemos un antecedente de que una persona está sufriendo una patología, una enfermedad profesional, entendemos que la exposición a esa tarea va a generar en otros operarios el mismo resultado. Bien, entonces vamos a ir a la identificación de riesgos de trabajo, de factores de riesgo. Y acá hay un diagrama de flujo que lo voy a resumir fácilmente. Después cada uno puede interiorizar. Yo les dejo la página de la resolución donde está el manual de aplicación y demás. Pero quiero afilarles el ojo a la hora de encarar estas planillas porque la verdad que son muy engorrosas. Otra modificación que se va a hacer de este protocolo es simplificar las hojas y el mapeo del riesgo. O sea, se van a hacer 2 hojas para mapear, no 14 como hay ahora. Por cada riesgo hay que hacer una planilla diferente. Y va a haber una planilla general para poder identificar los riesgos de forma rápida y dejarlos para luego hacer un estudio. Pero hoy funciona así. En la planilla 1 vamos a identificar los riesgos. Vamos a ir al puesto de trabajo, a ver el puesto de trabajo, lo vamos a filmar, le vamos a hacer fotos, vamos a estar presentes en el puesto de trabajo y vamos a intentar identificar qué tipo de riesgos, a qué tipo de riesgos disergonómicos está expuesto el trabajador. Si ya tenemos el antecedente de que hay un riesgo y de que hay una patología, una enfermedad que se manifestó en ese puesto de trabajo, ya vamos a ir a la evaluación inicial del factor de riesgo. Bien, si es una costurera, vamos a ver el movimiento repetitivo en pulgares y el esfuerzo de codos que puede llegar a tener y de hombros. Bien, entonces vamos a hacer algún tipo de evaluación. Dentro del tipo de evaluación que hoy nos sugiere la legislación está el RULA.
yo en ocasiones yo utilizo el NIOSH o utilizo otro tipo de... Hay varias ahora aplicaciones que uno puede filmar el puesto y automáticamente determina el riesgo, que están muy buenas, que después yo le voy a dejar unas páginas web para que puedan descargar esto y puedan usarlo ustedes como algo práctico para poder analizar puestos. Y de esa evaluación vamos a encontrar si el riesgo es tolerable, o sea, el riesgo que está haciendo el trabajador es tolerable o el riesgo es no tolerable. Vamos a pensar que ya tenemos una enfermedad profesional declarada y que el riesgo no es tolerable. Entonces vamos a tener que hacer esa evaluación de riesgo. Y si ese riesgo no es tolerable, vamos a tener que hacer la planilla 3, que es una modificación sobre la tarea. ¿Qué modificación se les ocurre acá así rápida? Bueno, si la tarea requiere movimientos repetitivos, que haga pausas, o que haga pausas ergonómicas activas, o bajarle la carga, o dividir la tarea en dos, o rotar tareas, ¿bien? O evitar que use la misma musculatura durante toda la jornada laboral, o en determinados horarios, o rotarlo por otros puestos, etc. ¿Quedó claro esa parte? O sea, ¿cómo sería el proceso de cómo ustedes tienen que pensar en cómo completar las planillas? Más que nada porque después vamos a hacer la parte práctica. Y bien, ¿qué sería tolerable y no tolerable? Ahora lo voy a explicar más con la parte de los tres riesgos. Los riesgos se los dividen en 1, 2 y 3. O sea, uno puede poner que es tolerable porque el riesgo existe, pero no hay tanto tiempo de exposición a ese riesgo para generar una enfermedad. El intermedio, el amarillo, sería tolerable, pero con requerimiento de modificaciones a largo plazo. Y el no tolerable es cuando yo tengo un puesto que excede lo permitido por la normativa o por cualquier evaluación. O sea, la evaluación me va a dar en rojo, no me va a dar en amarillo. O sea, la persona está expuesta durante toda su jornada laboral, por ejemplo, al levantamiento de carga. Y no tiene pausas, y eso es rojo. O sea, no lo puede seguir haciendo. Bien, entonces ahí sí requiere una modificación directa, inmediata. Bien, el amarillo sería una modificación a largo plazo, que puede ser, generalmente la dan a un año, la resolución dice a rever a un año la modificación, y el verde sería que el riesgo existe, pero es tolerable. Es tolerable porque el tiempo, por ejemplo, el tiempo de exposición a la tarea no es el máximo, o sea, no cumple el máximo permitido. Bien, ahora lo vamos a ver bien con las planillas. No sé si respondí la pregunta. Antes de ir a la planilla, quiero que entiendan cómo yo, por lo menos de mi expertise y después de haber analizado, yo recorría durante los 5 días de la semana 4 empresas y hacía 6 análisis por día durante 10 años. O sea que esto que les voy a transmitir, por ahí yo lo digo porque me sale fácil, pero por ahí uno cuando ve una tarea se queda en una foto y hay muchísima información que uno puede recabar para determinar si hay un riesgo ergonómico o no y ese riesgo qué va a generar. Así que cualquier pregunta que vayan surgiendo me van diciendo. Vamos a la primera parte, planilla 1, evaluación del riesgo. Vamos a intentar determinar un riesgo en un puesto de trabajo. Y antes de determinar el riesgo, tenemos que ver una situación de trabajo y hacernos preguntas. ¿Para qué? Para que después los riesgos se vayan contestando, vayan apareciendo solos. Situación de trabajo. Como están viendo acá, van a ver una foto de un operario que está parado. Entonces lo primero que preguntar es, ¿quién hace la tarea? ¿Lo hace un hombre? ¿Lo hace una mujer? ¿Lo hace una máquina en interacción con una persona? ¿Con quién la hace? ¿La hace solo? ¿La hace acompañado? ¿La hace con una máquina? ¿La hace con una herramienta? ¿La hace en una línea de producción? ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace parado? ¿Lo hace sentado? ¿Lo hace inclinado? ¿Lo hace deambulando? ¿Lo hace de manera estática? ¿Con qué lo hace? Lo hace, vamos de vuelta, con una herramienta, con las manos, con el cuerpo, con una máquina, con una computadora. ¿Cuándo lo hace? Si lo hace de noche, si lo hace de día, si lo hace durante determinada cantidad de tiempo, si tiene pausas esa tarea, dónde lo hace, si lo hace en el interior, en el exterior, si lo hace en un lugar donde tiene la temperatura controlada, si lo hace en un lugar donde hay suelos resbaladizos, si lo hace en un lugar donde
hay temperaturas variables, si hay presencia de humo, si no hay presencia de humo. ¿Y para hacer qué? Si es para generar no sé, para dar un servicio, o para modificar algún producto, o para ensamblar algo, o para hacer algún tipo de tarea que requiera una cadena de producción. ¿Bien? Entonces, estas preguntas lo que nos van a ir dando es una foto completa del puesto de trabajo para que lo podamos analizar desde otro lugar. Todas estas variables, que yo se lo digo rápido, es lo que yo cuando veo algo, cuando voy a analizar un puesto de trabajo, me hago en la cabeza automáticamente. ¿Bien? Ahora sí, bien. Yo quiero que acá sí participen, por favor, sin miedo, pónganme lo que se les parezca y vayamos trabajando sobre esto. A ver, ¿quién hace la tarea acá? Acá vemos a un operario haciendo una tarea de ensamble, pero ¿quién la hace? Un operario, ¿bien? ¿Con quién la hace? ¿La hace solo o lo hace acompañado? ¿Es parte de una línea de producción o la hace solo? O sea, su tarea depende del mismo. Acompañado, perfecto. ¿Cómo la hace la tarea? ¿Sentado? ¿Parado? ¿Inclinado? Parado e inclinado aparece, Parado aparentemente. inclinado. Sí. Yo creo que está sentado. Ah, está sentado. Está Ah. sentado. ¿Cómo la hace? Bien. ¿Y qué hace el operario acá? ¿Qué está haciendo? ¿O para qué hace? Soldando, parece. Creo que es un Soldando. destornillador. Es un No, destornillador no veo manual nada y está entonces. ensamblando una pieza que tiene cables. No voy a profundizar mucho. Armado, bien. Ok. Entonces está siendo ensamblado. ¿Con qué lo hace? ¿Con qué herramienta hace esta tarea? Bien. Fíjense que ya esa herramienta tiene un asistidor, una ayuda técnica. ¿Para qué? ¿Para qué se lo imaginan? O sea, la herramienta que tenga eso. Con una herramienta eléctrica. Bien. ¿Qué se imaginan? ¿Por qué tiene un asistidor esa herramienta ahí? Está colgada y no está suelta y lo usa el destornillador como un destornillador manual. Porque ya detectaron un riesgo. Bien, entonces, como detectaron un riesgo, quisieron bajarle la carga a la tarea. ¿A través de qué? De una ayuda técnica. ¿Qué es la ayuda técnica? Un asistidor para. Exactamente. Un asistidor para la tarea. En cómo la hace, me olvidé decirle qué musculatura y qué utiliza para accionar esa herramienta. La mano, ¿bien? ¿Ven la postura del pulgar? ¿La postura del codo? Ok. Sí, el brazo también. Exactamente. ¿Y la inclinación? Ok. Ahora, ¿dónde lo hace en un ambiente, por lo que vemos, está vestido de remera, lo hace en un ambiente que está controlado, a temperatura controlada, y eso es una línea de producción, una línea de ensamble. ¿Bien? Cuando lo hace, lo puede hacer de día, de noche, eso puede hacer 3 turnos porque hay iluminación artificial. Así que la tarea también, acá me detengo, pero quiero incluir el término de riesgos psicosociales. No está incluida en la resolución, no está dentro de los riesgos disergonómicos. Eh, y otra cosa que quiero que vean acá, en la mano que está apoyada, también hay estrés por contacto. ¿Bien? Su mano izquierda, que está apoyada, y el codo, hay un estrés por contacto. ¿Bien? Vamos con el siguiente puesto. Vamos de vuelta. ¿Quién hace la tarea? Un operario, esto es un operario de depósito, hace tareas de piqueo. ¿Bien? ¿Con quién hace la tarea este trabajador? Solo, por lo que vemos. Solo. ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Y cómo la hace a la tarea? Acá vemos una zorra manual, digamos, estamos enfrente de la pantalla, a su derecha o a la espalda del trabajador hay una zorra manual, un escáner, un producto, y enfrente tiene una computadora para hacer la carga de los datos. Bien, hace piqueo, o sea, ¿qué es piquear? Es ir por un depósito juntando un pedido para luego expedirlo, para luego ponerlo en la parte de expedición, a veces tienen que hacer la parte de paletizado y hacer la parte de expedición. Bien, pero la tarea de este hombre es piqueo, o sea, va a ir recogiendo en diferentes racks del depósito determinados productos según los pedidos para después despacharlos. Bien,
Entonces, ¿con quién lo hace? Dijimos que él solo. ¿Cómo lo hace? Caminando. Exacto, caminando, parado. Bien. ¿Ustedes ven alguna banqueta ahí o algún lugar donde pueda esta persona esté preparado para hacer algún apoyo isquiático para poder alternar postura? Bien. ¿Para No. hacer qué? Bueno, ya se los adelanté yo, pero la idea es que arme pedido. ¿Con qué lo hace? ¿Qué herramientas utiliza? Computadora, escáner, el lector de barras y una zorra manual. Bien. Ya con eso, ¿qué riesgos podemos identificar con esas tres cosas que le dije? ¿Qué riesgos podemos identificar acá? Riesgos disergonómicos a lo que puede estar expuesto un trabajador de depósito. Duras forzadas, exacto. Riesgo, hablemos de riesgo. Ahora vamos a ir a la parte de riesgo en la planilla movimientos repetitivos, postura forzada, Todo levantamiento lo que manual de tenga cargas, que ver riesgo de con, cargas. Sí, perdón. lo que tenga que ver con la computadora, la distancia, lo visual, lo Postura ocular. forzada. Ahora cuando veamos la planilla de riesgos, vamos a entender muy bien por qué estoy haciendo estas preguntas. Bueno, ¿dónde lo hace? Lo hace en un depósito. Fíjense que está abrigada esta persona. ¿Consideran de que el ambiente está controlado, de que tiene digamos, la temperatura controlada, sí o no? Tiene una campera, ¿no? Parece que hace frío ahí. Es muy difícil calefaccionar y refrigerar un ambiente. Bien. ¿Y cuando lo hace? De vuelta, tenemos luz, no tenemos luz natural, puede ser de noche o de día y podemos agregar otro tipo de riesgos también a los cuales el operario está expuesto. Voy a ir a la de atrás. Voy a volver a la línea de ensamble, ¿eh? Vimos los dos puestos. Ahora, ¿qué patologías se imaginan que le pueden ocurrir a esta persona que está haciendo ensamble usando el dedo pulgar y apretando un gatillo constantemente? Supongamos que hace 4 horas, más de 4 horas por día está expuesto a esa tarea. Por algo digo 4 horas. Túnel carpiano, tendinitis. Bien, tendinitis, túnel carpiano. Uso del pulgar. Extensor, a ver, lumbalgia puede ser. Epicondilitis también. Cervicalgia también. Nadie dio todavía. Nadie dio con el. A ver. Nadie. De Kerbein. ¿Eh? Tenosinivitis de Kerbein. Clásica. Patología por uso de dedo pulgar con gatillo o con pulsador. Un Kerbein. Ahí vamos a tener un Kerbein, si lo usa más de 4 horas, de cajón. ¿Dónde vi mucho este tipo de patología y de tareas? Y es una fuente de trabajo para ustedes y para mí que rehabilité durante mucho tiempo en ART, por ejemplo en las ensambladoras en Ushuaia, donde usan este tipo de herramientas para ensamblar electrodomésticos o empresas que requieren, por ejemplo, son líneas de producción de 50 personas que van ensamblando y encastrando plásticos y poniendo tornillos de forma repetitiva y es la única tarea que hay, porque no generan, no hacen producción, o sea, ensamblan tornillos con piezas. Y de esto que les estoy mostrando hay un montón de puestos en el sur, bueno, acá en Gran Buenos Aires también, y son todas las electrónicas. Bien, patología clásica que vamos a ver, entonces, una tenosinovitis de Kerbein, bien, asociada de luego a, sí, puede estar asociado también a un túnel carpiano, a una epicondilitis o a una epitrocleitis, y a cualquier patología a postura forzada, bien. Yo he visto personas que están vendadas y operadas de los dos codos, de las dos muñecas y de los hombros, bien, para que tengan una idea de cómo un puesto de trabajo puede lastimar a alguien, bien. Eh, Otra tarea, piqueo. ¿Qué lesión se les ocurre acá? Más que nada, deambular mucho tiempo, estar de pie, sin alternar postura, lumbalgias, perfecto, cervicalgias, varices. Varices, en sector de depósito yo no diría tanto, yo lo asocio más a la varice, a los puestos estáticos que no tienen tanta deambulación. Esto para que lo tengan en cuenta. Ejemplo, hay muchas, en los laboratorios, por ejemplo, cuando se hace el amasado y cuando se hace el embalado, las trabajadoras que
están estáticas en la salida de la máquina haciendo cajas y no movilizándose, están paradas durante 4, 6, hasta 8 horas, paradas haciendo embalaje y demás. Ahí vemos más aparición de lo que es varices bilateral. No asociado a un puesto de depósito porque hay deambuladas, o sea, acá lo que va a estar más asociado a una fascitis plantar, metatarsalgias, hallux valgus, todo lo que requiera patologías de lumbalgias, cervicalgias, bien, hernias por carga, bien, y todo lo que implica, obviamente, tire, empuje y arrastre, ¿no? Todo lo que es, cómo impacta eso en la columna y lo que es carga y transporte manual de cargas. Bien. ¿Cómo lo ven hasta ahora? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Nadie se durmió? ¿Estamos bien todos? ¿Sí? ¿Despiertos? ¿Sí? En la virtualidad no da mucho feedback, pero siéntanse en la libertad. Estela me dijo acá, clasificación de las principales TME de cuello y extremidades superiores según su lugar de afección. Si quieren consultarme de alguna patología que vean y asociada a qué puesto de trabajo, les puedo decir uno por uno qué tareas pueden llegar a generar qué cosa, porque bueno, es parte de la experiencia de poder analizar muchos puestos y muchas de este tipo de patologías. No les voy a hablar a ustedes que saben de esto justamente, qué tipo de patologías. Lo que yo quiero es que ustedes puedan identificar qué gesto profesional o qué gesto, qué movimiento puede generar este tipo de patología. Bien, entonces, con los dos puestos que le mostré, uno fue más asociado a miembros superiores y otro fue más asociado a miembros inferiores. Con respecto al primer puesto, el que hacía el ensamble de la pieza que usaba el destornillador, la resolución, la 886, lo que va a dar ahora también y va a incluir dentro de los factores, es la postura estática sentado. ¿Está bien? Todo esto para la gente que trabaja enfrente de una computadora más de 4 horas, más de 2 horas, va a tener que cambiar de postura. No va a poder estar en postura estática de sedente durante más de 2 horas. O sea, ya se va a considerar un riesgo y eso va a poder ocasionar una enfermedad profesional. O sea, eso va a ir a la RT y se va a tener que pagar una incapacidad si genera un daño. Bien. Otra de las modificaciones que se va a hacer a la resolución 886. Parte de mi vida también, cuando salió la resolución en el 2015, fue ir a empresas y ofrecer el servicio de la aplicación de la resolución 886. Y ahora sí vamos a ir a un caso real, luego de que ya más o menos tienen visto los puestos, las patologías, y vamos a intentar identificar con las planillas el riesgo específico. Acá sí quiero que me ayuden. Esto es un caso real, es un caso que analicé yo y que hice en su momento, allá por el 2016. La planilla es una clásica trabajadora, una cajera de salón comercial de una telefónica. Fui a hacer el análisis de puesto, obviamente con higiene y seguridad, con servicio de medicina laboral, porque bueno, había riesgos, había enfermedades profesionales declaradas y teníamos que justamente hacer foco sobre este tipo de tarea porque teníamos que hacerle modificación. La jornada laboral era de 8 horas con un descanso de 15 minutos y una hora de almuerzo. Y una breve descripción de la tarea: hacía recepción del cliente en mostrador, verificación de la solicitud de pago en la computadora, se ingresaba datos en computadora, la recepción del pago en efectivo o con tarjeta de crédito, nuevamente cargaba datos y la entrega de comprobantes de pago, y con eso hacía el fin del ciclo de la tarea. Bien. Fíjense que el resumen que yo hago son de 3 tareas específicas donde yo pongo el foco, donde está el gesto y donde está el movimiento. Si yo me pongo a describir cada paso de la tarea, y soy muy amplio, las planillas solo me dan lugar, puedo hacer más planillas, pero solo me dan lugar las planillas que vamos a completar para describir 3 tareas que ahí tenemos que identificar los riesgos que vamos a encontrar a la hora de observar. Por eso lo necesario de hacer foco en la tarea para volcar luego a la planilla el tema de los riesgos. ¿Bien? Ahora bien, ¿se ve bien la planilla? ¿Sí? ¿Ya van a verlo? En la parte superior, los que no están familiarizados, van los datos de la empresa, el área de sector. Quiero recordarles algo: la 886 tiene que ser aplicada a cada puesto de trabajo de una empresa, desde el gerente hasta la última personal de limpieza o de seguridad. Cada
puesto de trabajo tiene que ser analizado y tiene que tener esta planilla y tiene que estar determinada esta planilla. Bien, no le podemos escapar. Hay 9 millones de trabajadores y los 9 millones de trabajadores tienen que tener el análisis. Si yo tengo 100 personas afectadas a esta tarea, lo que pongo es un listado de las 100 personas con la misma planilla. Bien, a lo sumo que varíe la tarea, tengo que hacer otra subdivisión de la tarea para poder identificar como otra tarea lo que está haciendo la cajera. Por ejemplo, cajera de pago de factura y después la cajera de compra-venta de celulares, que son 2 tareas diferentes y tienen 2 ritmos y 2 riesgos diferentes. Bien, y 2 tiempos de exposición diferentes a la tarea. Entonces, lo que acá estoy, el área y sector de estudio es el salón comercial. Bien, el puesto que estamos analizando es el de cajera. Se evalúa si tiene procedimiento de trabajo, si tiene un procedimiento de trabajo y si tiene una capacitación para hacer la tarea. Bien. Ahora bien, paso 1, identificar para el puesto de trabajo las tareas y los factores de riesgo que se presentan de forma habitual en cada una de ellas. Y acá están todos los riesgos disergonómicos que tenemos que evaluar y que yo les hice hacerse la pregunta para poder identificar. Entonces, vemos que acá dice A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bueno, cada uno de estos es un riesgo disergonómico. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora sí, pensemos el puesto de cajero y vayan diciéndome qué riesgo vieron en un puesto de cajero y qué se les ocurre qué riesgo disergonómico de los que ya están marcados acá, ya lo saben, pero hay uno que no puse. ¿Cuál fue el que faltó? A ver si a alguien se ocurre arriesgar. Tenemos levantamiento y descenso. ¿Tiene levantamiento y descenso? No. Empuje y arrastre podría ser, pero no. No por tiempo de exposición. Transporte, postura forzada, bien. Transporte de manual de cargas no hay acá. Bipedestación tampoco, es una postura estática, sedente. Movimientos repetitivos, ese sí, obviamente, que es el que teníamos ya identificado porque había antecedentes de túnel carpiano en esa tarea, entonces sí o sí teníamos que hacer un análisis. Postura forzada, vibraciones, confort térmico y estrés por contacto. Postura forzada, gesto repetitivo, movimientos repetitivos, bien. Recuerden que cuando nosotros declaramos un riesgo, eso justifica para que exista una enfermedad después, bien. Si no hay riesgo declarado, no debería haber enfermedad. Estrés por contacto, perfecto. Bien, estrés por contacto. ¿Lo vieron el estrés por contacto? ¿Cuál sería acá en la tarea el estrés por contacto de la trabajadora? Quiero que entiendan que un riesgo está asociado al otro y no se pueden... Las manos, bien, las muñecas. Estrés por contacto cuando apoya las muñecas a la hora de manejar el teclado. Cuando yo fui a hacer el análisis de este caso, esa caja, la caja de dinero, estaba puesta arriba de las piernas de la trabajadora. O sea, estaba sentada y las rodillas tocaban con la caja del que había diseñado el sector. Obviamente que no tenía idea de ergonomía, dijo, bueno, ¿dónde le pongo la caja? Y la pongo donde la pueda abrir y le quede como, bueno, le había puesto enfrente de la computadora y habían puesto la caja. Luego, una de las mejoras que hicimos fue correr la caja hacia la derecha para que las piernas entren libres y no tenga estrés de contacto en las piernas, ¿bien? Riesgos que son inevitables, o sea, la carga en computadora es inevitable, o sea, un data entry, cualquier oficinista la tiene. Ahora bien, hay que ver el tiempo de exposición. Y acá sí hacemos foco en cuánto tiempo de exposición tengo que estar en una tarea para que me genere un daño. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo reacciona de forma diferente ante la tarea, pero sí sabemos que hay estadísticas que nos dicen cuánto tiempo de exposición a un riesgo nos va a generar una patología a largo plazo. Desde mi experiencia y habiendo visto, cuando existe un riesgo y el riesgo tiene una exposición de más de 4 horas, acá no quiero entrar más en detalle, pero el tiempo de exposición total fue de 3 horas 45. Y por eso el nivel de riesgo, ¿ven? ¿Me siguen acá en movimientos repetitivos? La E, que puse carga de solicitud de sistema, una X, sí, está identificado el riesgo. Segunda tarea, recepción y conteo de pago en efectivo o con tarjeta de crédito. Sí, está el movimiento.
Y la carga en computadora de gestión realizada. Sí, está el movimiento repetitivo. ¿Cuánto es el tiempo de exposición a eso? 3 horas 45. Si el riesgo fuese más de 4 horas, esto en vez de ser un 1, sería un 2. ¿Bien? Y si tuviese más de 4 horas y en la evaluación me sale que supera las 6 horas de exposición a la tarea, esto sería un 3. O sea, el riesgo sería intolerante. O sea, tengo que cambiar la tarea desde el momento de la evaluación. Si es amarillo, tengo que proponer mejoras y sería un 2. Si es tolerable, que le pongo un 1, es porque el riesgo lo puede seguir haciendo, esa tarea, y no le va a generar un daño. ¿Puedo hacer mejoras? Sí, puedo hacer mejoras. ¿Cuáles? Por ejemplo, pausas ergonómicas activas, rotación de tareas, bajar carga de trabajo, ponerle una superficie más blanda para que el contacto y el estrés de contacto baje. Bueno, muchas cosas se pueden hacer, pero no es la ocasión. Lo que sí quería que vean es cómo completar una planilla, cómo identificar los riesgos y cómo definir y todos los riesgos que hay. Recuerda, levantamiento y descenso, empuje y arrastre, transporte, bipedestación, movimientos repetitivos, postura forzada, vibraciones, esto lo tenemos que analizar con un vibrómetro, confort térmico y estrés por contacto. ¿Bien? Dijimos que teníamos identificado el riesgo, entonces nos tenemos que ir a la planilla 2, movimientos repetitivos de miembros superiores. Bien, tarea 1 y 2 y 3 es lo que vamos a analizar, el puesto de cajera del salón comercial. O sea que de la planilla 1 de la identificación de riesgo que identificamos en el E, movimientos repetitivos, nos vamos a la planilla de movimientos repetitivos, que es la planilla 2, y vamos a volcar la información y vamos a ver qué tipo de riesgo. Fíjense cómo lo trata esta resolución. Realizar diariamente una o más tareas donde se utilizan las extremidades superiores durante 4 horas o más en la jornada habitual de trabajo en forma cíclica, en forma continuada o alternada. Acá pusimos que es un no. Recuerden que el tiempo de exposición que dijimos que era de 3 horas 45. Nos daba el límite, ¿bien? Y en ese puesto de trabajo, la verdad que no había enfermedades declaradas, sí en otros puestos que era el de compra-venta de celulares, que ahí sí tenía muchísimo riesgo y mucho más tiempo de exposición porque era mucho más el tiempo de exposición al gesto y a la tarea que este puesto que daba el límite. Si la respuesta no se considera que el riesgo es tolerable, ¿bien? Si la respuesta es sí, continuar con el paso 2. Supongamos que nos íbamos al paso 2 y en el paso 2 tenemos que determinar el nivel de riesgo, lo que yo les decía. Las extremidades superiores. Bien, el ciclo de trabajo se realiza con un esfuerzo superior o moderado a 3 según la escala de Borg. Recuerden la escala de Borg. Da del 1 al 5 cuántos niveles de esfuerzo tiene la tarea. Durante más de 6 segundos. Bueno, todo ese análisis nos va a volcar acá si el riesgo es 1, es 2 o es 3. Si es 2, requiere una modificación no inmediata. Si es 3, si es rojo, requiere una modificación inmediata y el stop de la tarea. Bien. Bueno, preguntas, consultas de lo que vimos hasta acá. Acá les voy a dejar parte de la bibliografía y sitios de interés que yo utilizo. INSST.es les permite bajar evaluaciones para hacer estudios ergonómicos, evaluaciones ergonómicas. Bien, hay un RULA muy fácil de bajar para aplicar en sus puestos de trabajo y analizarlos. O si tienen que hacer una monografía y quieren quieren hacer algún tipo de estudio de puesto de trabajo, pueden utilizar ahí del INST. Ergonautas también es una página que da herramientas muy buenas para aplicación. Las pueden probar online. Les va a dar un trial, les va a dar una prueba, pero no les va a descargar. Sale como 300 euros la suscripción. Es un poquito cara, no, y más con el dólar como estamos. La página de Argentina, acá les dejo el link para bajarse el protocolo de la 886. La página de ADEA, la Asociación de Ergónomos de Argentina. FADERGO es otra asociación. La Asociación de Higienistas también hay información y mucha bibliografía. Y la de la Cámara Argentina de Seguridad. Si necesitan información sobre todo lo que acabo de charlar, ahí van a encontrar bibliografía y ciertas evaluaciones para poder empezar a aplicar en sus
en sus puestos o empezar a trabajar con estos temas. Bien. Ahora sí, ¿algunas preguntas hasta ahora? Que les haya quedado en el tintero, ahí que quieran preguntar. Resolución, ergonomía, ¿no? Bueno. Habiendo hablado más de casi 45 minutos, yo sugiero hacer una pausita de 5 minutos para ir al baño, refrescarnos y continuar con la segunda parte. Ya nos vamos a meter más que nada con otra parte de la concepción de la ergonomía y cómo podemos generar, cómo podemos aplicar la ergonomía desde otro lugar, no en los puestos de trabajo, sino para productos o para sistemas. ¿Eh? ¿Les parece bien? Ok. Ok. Bueno, Bueno, profe, Excelente, decime. Mariano. ¿Hacemos una pausita de 5 minutos? Vale. Sí, se van a ir interiorizando, o sea, conjuntamente con el equipo con el que trabajen. Es importante, como les decía Mariano, que vayan a ver esos puestos y se posicionen. Bien les decía que a veces sacan fotos, en otras ocasiones se filma el puesto laboral para ver qué movimiento repetitivo o qué postura forzada es la que requiere el trabajo, qué correcciones se pueden hacer por ahí sin hacer alguna inversión de algún tipo de equipamiento. A veces hay modificaciones que son sencillas y que las podemos hacer y modificar esos números 2 de los que les habló Mariano, y a veces no es tan fácil modificar el número, sobre todo cuando son 3, ¿sí? Cuando el riesgo ya no es tolerable, muchas veces esa modificación no requiere solamente de una rotación del puesto, de una pausa activa, sino que requiere de otro tipo de presupuesto y de inversión en el puesto laboral de las personas. Me ha pasado a lo largo de mi carrera de, de ver puestos 3 y ver empresas que lastiman gente, pero no porque quieran hacerlo, sino porque la metodología de producción quería esa tarea y se venía haciendo hace mucho tiempo en una cultura en donde ninguna máquina podía suplantar eso y la verdad que los costos para que una persona trabaje 2 horas y genere una rotación tampoco les daba. Eh, Lamentablemente se empiezan a aplicar como determinadas, va un ergónomo y empieza, bueno, si no podemos sacar el riesgo de la tarea, buscámosle la vuelta. Entonces, eh, alguna de las cuestiones que hacían era, por ejemplo, que hacer la primera modificación que hacen es rotaciones de atrás para adelante, o sea, que la persona que esté adelante genere más esfuerzo que la de atrás. Después rotaciones en espejo, o sea, ponerse de un lado y del otro para que uno empiece a trabajar con la mano izquierda, después empiece a trabajar con la mano derecha. Después pausas ergonómicas activas. Digo, todo lo que se va modificando en la tarea cuando uno no puede eliminar el riesgo, formas de poder bajarle la carga física a la tarea, pero no significa que el riesgo desaparezca o que disminuya. Bien, ¿por qué? Porque disminuir el tiempo de producción de esa línea, o porque no te lo permite operaciones, o porque tenés costo ahí, mucho costo agregado que no te permite bajar los tiempos de producción. Entonces, esa es una de las primeras barreras que vamos a encontrar. Lo que sí sé es que ese tipo de tareas cada vez más están en rojo. O sea, cada vez más las empresas y los gremios pujan para que ese tipo de tareas desaparezcan. Ahí tiene que haber una política integral, ahí tiene que haber un programa integral de ergonomía. Imagínense que hay puestos o sectores que tienen casi 17% de ausentismo, de índice de incidencia en el área. Entonces, son lugares que realmente un trabajador, ¿qué pasa? Tiene muchísima rotación esa tarea. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ver que cada 2 o 3 años rotan a la persona. ¿Por qué? O la sacan de ese sector. Porque esa tarea, después, recuerden que un gesto repetitivo en posición amarilla, o sea, en riesgo 2 o en riesgo 3, es muy probable que después de exponerse a esa tarea por más de 3 años o 4 años, empiece a manifestar alguna de estas patologías y algún trastorno musculoesquelético de los que habíamos hablado anteriormente. Carpiano, Kerbein, epicondilitis, epitrocleitis o manguito rotador. Entonces, siempre tener en cuenta de que ante la primera manifestación nuestra, cuando nosotros vemos a una manifestación en un puesto de trabajo que me está dando una o dos patologías
al año, saber que si tengo expuesta a mucha gente ahí, eso va a ser exponencial al segundo año y eso va a ser exponencial al tercer año, y cuanto más tiempo esa gente esté enfrentada a esa tarea, más riesgo corro yo de seguir enfermando gente y de que la tarea se me vuelva roja. ¿Se entiende lo que digo, no? Mucho ojo cuando aparece el primer síntoma y es el momento en donde uno puede atacar. Primero tenemos una herramienta para medir, que es la 886 que les acabo de explicar, que por lo menos nosotros dejamos registro de que acá existe el riesgo, que acá hay que hacer la modificación y lo dejamos por escrito. Después, si la empresa no quiere hacer ningún tipo de modificación, bueno, correrá por otro lado. Pero nosotros como profesionales no podemos dejar de ver esto y dejar escrito y manifestado de que este riesgo está presente. ¿Bien? Nada, algo que está bueno, que se animen a hacerlo y que se animen cuando sean a los que no son profesionales, no trabajan en empresas todavía, pero cuando tengan un servicio de medicina laboral en una empresa, detecten a tiempo para poder hacer las modificaciones. Y ahora voy a empezar a hablar del otro tipo de ergonomía. Arranco, Estela. Sí. Vamos. Y ahora bien, siguiendo con lo que venía charlando, acá entra la ergonomía desde el lugar en donde podemos ser bien o podemos mejorar lo que hay. Esta sería la concepción. La ergonomía y la concepción de las cosas. Hay dos tipos de ergonomía, de concepción ergonómica, que es la anticipativa, que es la proactiva, o la correctiva, que es la reactiva. Ambas se diferencian en el tiempo o momento que se empiezan a desarrollar. La ergonomía anticipativa es la más recomendada, es la más recomendada de lograrse. Nace en la concepción de las cosas, trabajos, sistemas, teorías. Y la ergonomía correctiva parte de algo que ya está desarrollado. Nuevamente utilizamos el término de disergonomía para decir que no estuvo presente la ergonomía en la etapa de pensamiento, creación, planificación de las cosas y o condiciones. Entonces, si a nosotros, ¿cuándo llega un ergónomo a una planta? Cuando un sector está prendido fuego y el gremio, ok, hay que modificar la tarea y la parte de ingeniería se traba y la parte operativa se traba y la tarea no se puede sacar. Entonces, ¿qué hacen? Ergónomo, llaman a una empresa que hace servicio de ergonomía, haceme el análisis de puesto y implementame mejoras, ya sea de la parte de sistema, de la parte de proceso o de la parte de postura. Bien. Entonces, en Argentina trabajamos con ergonomía correctiva. Bien. Lamentablemente trabajamos, el 90% de los ergónomos que conozco trabajan con ergonomía correctiva. La ergonomía anticipativa sería, si yo voy a desarrollar un puesto de trabajo, voy a poner en primer persona, aparte de la tarea, a la persona que lo va a hacer y cómo lo va a hacer, y todas las preguntas que les hice, que hicimos anteriormente para analizar la tarea. Hoy en Argentina estamos parados muy sobre la ergonomía correctiva y no se le da mucha bola. ¿Hasta qué? Hasta que cambiemos la forma de pensar y veamos los costos que nos genera pensar de la manera que estamos pensando y pensar de cómo modificar esas tareas, lo costoso que es y lo costoso que es trabajar sobre ergonomía correctiva cuando si uno puede hacer algo anticipativo, poniendo a la persona por delante de la tarea, se puede evitar y a futuro poder bajar costos en esto. Para hacerlo bien claro, ¿qué sería la ergonomía correctiva? Una persona se compra o adquiere una silla de ruedas y luego se da cuenta que debe mejorarlo y corregirle algunos parámetros para que el usuario mejore el uso. Por ejemplo, acortarle el asiento. Un tipo de 1,90 m no es lo mismo que un tipo de 1,40 m. Suplementar el respaldar con una almohada. A veces quedan muy atrás o se vencen los respaldares. ¿Qué hacen? Le ponen una almohadita. Esto es ergonomía pura. Agregar sujeción extra para mejorar la seguridad y estabilidad. Obviamente, cuando no tenés estabilidad de tronco, generalmente, ¿qué le ponen? Los cinturones de seguridad se atan los tipos. Bueno. Cambiar una rueda que permite ruedas más pegadas a la silla para que pase por determinadas puertas. O modificar los reposapiés, etcétera. Esto sería ergonomía correctiva. Ergonomía correctiva en un puesto de trabajo sería todo lo que hablamos anteriormente. Veo el riesgo y no puedo modificar la tarea porque la tarea no se puede modificar y empiezo a hacer rotaciones en espejo, llevo a los operarios de adelante para atrás, hago pausas ergonómicas activas, o sea, sobre el riesgo que tengo declarado, intento hacer correcciones para bajarle la carga física a la tarea y para que el riesgo disminuya. No desaparezca, pero sí disminuya. ¿Bien? La ergonomía anticipativa
Justamente se piensa, se crea, se planifica, se desarrolla y se logra en condiciones ergonómicamente aceptables. Hoy, más que nunca, si yo hubiese tenido una empresa de sillas ergonómicas, nos hubiésemos hecho millonarios, porque el tema del trabajo de la pandemia y demás hizo que mucha gente se vaya a trabajar a su casa, y aquí, que las casas no estaban ergonómicamente preparadas para desempeñar las tareas. Ahora, cuando charlo un poquito y vamos a ampliar un poquito el tema del informe de la SRT del 2021, solo hago este comentario. Del 70% de ese ausentismo que pasó por RT, por TME, hay que agregarle otro 50% por COVID, porque mucha gente pensó que trabajar de la casa era trabajar desde la cama. Entonces, como uno trabajaba de la cama, ¿qué hacía a la mañana? 7:30 de la mañana, invierno, me hago un cafecito. ¿Qué me voy a trabajar a la cocina? Me quedo en la camita acá. Se tapaba y trabajaba acostado en la cama con la computadora 2 horas. A las 2 semanas, cervicalgia de cajón. Eso hizo que aumente el ingreso de DRT por 50%. Eso fue en el año 2021-2022. Como para dejarles un dato, que lo tuvieron que excluir de este 70% que les digo que venía en promedio de una empresa, porque mucha gente no entendió que trabajar requiere determinadas posturas y determinados temas con la iluminación, el ruido, las sillas, etc. Entonces, ¿qué hizo la gente cuando empezó con su primer cervicalgia por trabajar desde la cama? Fue y se compró una silla ergonómica. Por eso digo que fue un gran negocio para el tema del trabajo híbrido. Acá en Capital Federal desaparecieron las oficinas. Yo iba mucho a lo que es oficinas porque ahí tenés mucho lo que es difonía y lo que tenés problemas de túnel carpiano y demás por tema que es data entry y lo que son las bases de datos de bancos y demás. O sea que hay mucho de esto. Y los boxes estaban preparados y estaban customizados con iluminación, con vibración, con exposición al ruido, con pantallas, con apoyapiés, con sillas ergonómicas, porque esto ya lo tenían estudiado y sabían que era una de las mayores fuentes de ausentismo. Ahora bien, si yo le digo, por ejemplo, a una empresa de telecomunicaciones, ustedes me dicen, ¿dónde está el mayor ausentismo en una empresa de telecomunicaciones? Si alguien trabaja en una empresa de telecomunicaciones, pero el índice de incidencia, ¿dónde está más? ¿Dónde falta más la gente? Le voy a dar 2 puestos, instaladores o call center. El instalador se trepa 4 metros, está en el exterior, bajo la lluvia, en suelos irregulares, resbaladizos, hace transporte manual de carga de más de 25 kilos, porque las escaleras pesan 32 kilos, lleva rollos de cable a veces de 50 kilos, o los arrastra. Y el otro está sentado atendiendo el teléfono y escribiendo en la computadora. ¿Cuál de esos 2 puestos tiene mayor ausentismo? Para pensar. Call center. Bien. Les digo un número, 11.5 en un call center contra 2.8 en un instalador. Y si les empiezo a decir las patologías de cervicalgia, lumbalgia, bueno, obviamente estrés postraumático y cuestiones psicológicas y demás que repercuten en el cuerpo también y genera otra cuestión. Pero bien, entonces, a veces cefaleas, exactamente. A veces nos confundimos y pensamos que porque el trabajo es estático y controlado, no va a haber un riesgo disergonómico. Y a veces es todo lo contrario. Y eso es lo que hay que empezar a romper, porque uno por ahí invierte mucho en una cosa y después se da cuenta que tendría que haber invertido en otra cosa, en la empresa y a la hora de ofrecer mejoras ergonómicas para los trabajadores y para los puestos de trabajo. Y el desvío de dinero, yo les puedo asegurar, si uno hace la torta de ausentismo y les dice que a través de una mejora ergonómica uno puede bajar los costos y bajar el ausentismo, con que bajes un punto en una empresa tan grande como esa o como cualquiera como esa, justifica para hacer una reforma ergonómica de toda la empresa. ¿Se entiende, no? El costo no es mucho y los beneficios son muy altos. ¿Bien? Dijimos entonces, anticipativa, correctiva. Áreas y los campos de aplicación de la ergonomía. Vamos a hablar ahora sí de la anticipativa, de la que nos gusta a nosotros.
de la que deberíamos hacer y la que deberíamos promover como profesionales de la salud o profesionales de la ergonomía que son algunos. En una parte podemos trabajar sobre la ergonomía de los procesos, mejorando la eficiencia y el bienestar de la producción. Yo les quiero contar mi experiencia. Yo trabajé casi 8 a 10 años en la empresa Toyota como externo para la RT, para justamente ver y analizar puestos de trabajo y qué tipo de mejoras. En Toyota tiene un protocolo, un procedimiento que, por ejemplo, para que una persona ingrese a un puesto de trabajo, aparte de capacitarlo, a la hora de la selección, le cuento lo que hace una empresa, ¿no? Como para que tengan, cómo piensan la ergonomía y el puesto pensado al trabajador y no el trabajador, perdón, el trabajador pensado al puesto y no el puesto para el trabajador. Lo primero que hace es una medición antropométrica de la persona. Altura, peso, índice de masa corporal, distancia de codo al piso, distancia de mano al piso, dinamometría, fuerza de puño, y a veces para tareas que requieren posturas por sobre línea de hombros le hacían una placa para ver el ángulo acromial para el tema de manguito rotador, el supraespinoso. ¿Bien? Imagínense la inversión que hacen en uno para meterlo en un puesto. Pero todo esto que yo le estoy diciendo, lo que evita es que luego, si un trabajador, por ejemplo, requiere trabajar adentro de la cabina del vehículo, no mida más de 1,75 m. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que el tipo no se pegue la cabeza y no trabaje con inclinación. Entonces los tipos miden la altura, hacen antropometría y tienen analizados los puestos y los planos de tareas para que eviten determinadas patologías que estuvimos nombrando hasta ahora. ¿Bien? El tema de la dinamometría, que uno piensa que es una tontera, si uno maneja una herramienta que requiere un esfuerzo, ya sea eléctrico o manual, o de torque, si yo no tengo mucha fuerza, voy a generar una fuerza tal que me va a generar un daño. Entonces, como parámetro mínimo para medir dinamometría de mano hábil, debería tener entre 36 y 38 kilos para manejar cualquier herramienta manual, eléctrica. O sea, yo voy a medir con el dinamómetro. Si tiene 32, lo voy a mandar al gimnasio hasta que tenga 38 para que vaya a esa tarea. O le voy a asignar una tarea que no requiera esfuerzo manual ni torque. Bien, así lo piensan en Toyota y tienen analizado todos los puestos con esa mentalidad. O sea, que hacen ergonomía anticipativa, o sea, tienden a mejorar los procesos. No se carga más de 12,5 kilos en toda la planta, o sea, transporte manual de carga no existe. O sea, existe, pero con 12,5 kilos, no el 25 que teníamos permitido. Y todos los alcances están por encima de 30 centímetros y por debajo de 1,40 m. Bien, esos son los planos de trabajo. ¿Me siguen a dónde voy? ¿Sí? ¿Bien? ¿Hay empresas que trabajan bien? Sí. ¿Evitan que haya riesgos ergonómicos? No. Los riesgos están y las enfermedades las tienen. Tienen otros protocolos también para eso. ¿Bien? Pero sepan que uno puede, desde un servicio de medicina laboral, que esto lo lleva a cabo un servicio de medicina laboral, hacer todas estas cosas para prevenir y bajar el ausentismo. A vos te van a medir cuánta gente se te va y cuánta gente se te enferma y por qué se te enferma. Entonces, los sistemas integrados ahora de higiene y seguridad y medicina laboral no pueden escaparse a esto porque es el número que te miden para ver los costos. ¿Bien? Si funciona higiene y seguridad mal, va a funcionar mal el seguimiento de medicina laboral. ¿Por qué? Porque lo va a tener que buscar a la casa para que venga a trabajar. Y cada vez que un tipo entra a una RT, eso te sube la prima y te baja la producción. Entonces, y si se queda mucho más de tiempo porque vos no le hiciste el seguimiento, al primero que van a venir a buscar es a vos porque tenés tantos tipos de bajas sin que vuelvan a trabajar. ¿Bien? O porque no estás haciendo el filtro. Posible. ¿Ok? Muy importante aspecto y que lean muy bien y que dejen en claro cuáles son sus problemáticas y sus puestos claves donde tienen ausentismo. Y hagan análisis y alguna modificación al respecto. Ahora bien, otra cuestión en la cual dijimos ergonomía de procesos o podemos hacer ergonomía de productos. Diseñando productos compatibles con las necesidades de las personas. ¿Bien? Yo pongo los calzados de seguridad porque hoy es mi incumbencia y estoy trabajando sobre esto y trabajando muchísimo sobre esto y viendo cómo a través del diseño y de uso de tecnologías podemos atacar esto que hablábamos del ausentismo de los TME y ahora les voy a contar un poquito cómo. Pero tengan en cuenta que puede trabajar la ergonomía del producto, ya sea para una herramienta, para un calzado de seguridad o para simplemente una caja.
No es lo mismo tener una caja que tenga 2 agujeros que sean asas para alzar, o para levantar, caja que sea cuadrada y que no tenga asas. Eso es algo simple que uno puede hacer y modifica muchísimo a la hora de cargar y transportar cargas. ¿Bien? ¿A qué le llamamos un sistema ergonómico? Bueno, para repasar un poquito, para después meternos bien de lleno a esto. La persona usuario, la actividad, el objeto producto y el entorno. Es un conjunto de elementos cuyas relaciones recíprocas sirven para un fin determinado. Hay ergonomía cuando hay un ser humano frente a un objeto en un espacio realizando alguna actividad. ¿Bien? Hay ergonomía cuando hay un ser humano frente a un objeto en un espacio realizando algún tipo de actividad. Ahora bien, diseño ergonómico de herramientas. Cuando nosotros, vamos de vuelta, cuando nosotros en un servicio de medicina laboral o con un servicio de higiene y seguridad laboral vamos a una planta y vemos que el trabajador agarró una herramienta y le puso un mango, después le puso cinta y después la alargó. El tipo está haciendo ergonomía porque la herramienta que le dieron no estaba preparada para la tarea que él quería. ¿Bien? Ese es el foco que nosotros tenemos que hacer. Ver y detectar esas cuestiones porque esas cuestiones son las que después nos traen las patologías. Y no es al revés. Entonces, a la hora de elegir o de evaluar herramientas, tengan en cuenta siempre que hay herramientas actuales que están pensadas desde la concepción en la persona y en el grip y en el diseño de la mano de la persona. Entonces, ¿cuál es la propiedad que tendría que tener una herramienta? Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella, proporcionada a las dimensiones del usuario, apropiadas a la fuerza y resistencia del usuario, reducir al mínimo la fatiga del usuario. Ahora bien, si yo les digo que cuando un tipo en un depósito tiene que hacer embalaje y tiene que cortar una cinta, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué necesita? Un cúter. ¿Bien? Sería la respuesta más fácil, un cúter. Pero ¿qué tipo de cúter? Un cúter muy berreta, lo que le va a pasar al principio, primero que no tiene un buen grip, se va a romper, y lo segundo se va a desafilar. Entonces el tipo va a terminar cortando con la punta en vez de cortar con el filo. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, a la hora de reducir costos, uno va a ganarse problemas. Y esta es la concepción de las cosas cuando son ergonómicas o no son ergonómicas. ¿Tienen un costo más caro? Sí, tienen un costo más caro. Pero por algo son más caras y por algo nosotros tenemos que empezar a recomendar y hacer, no desviarnos de estas cosas que lo vamos a ver a diario en las empresas. Entonces, para seleccionar herramientas, simplemente les dejo esta foto, esto es como un manualcito para decir, básico, para decir, ok, esta herramienta tiene algo de ergonomía o no tiene nada de ergonomía. La forma del mango y de la herramienta. El mango que se adapte a la mano, con cantos redondeados. Evitar empuñaduras acanaladas. La dimensión y peso de la herramienta. Seleccionar la longitud del mango en función del tipo de fuerza. Seleccionar herramientas de menor peso, evitar herramientas de dimensiones y pesos elevados. Material de la herramienta y superficie del mango. Seleccionar materiales con coeficientes de rozamiento elevados, o sea, con mayores grip, o sea, que tengan un grip tal que no se resbale. Si se trabaja con grasa o aceite, seleccionar un material con un coeficiente de rozamiento mayor. Los mangos serán redondeados y deben distribuir adecuadamente la fuerza a toda la superficie de contacto. Evitar materiales deslizantes, evitar trabajar con manos o guantes sucios, evitar empuñaduras lisas y resbaladizas, evitar presión en los dedos, evitar rebabas o cantos agudos. ¿Vamos bien? Ergonomía de producto. ¿Cómo se piensa un producto desde la ergonomía? ¿Cómo se desarrolla un producto desde la ergonomía o una herramienta? De la idea al producto. Les hablé entonces de que hay una ergonomía para los procesos y ahora hay una ergonomía para el diseño de los que vamos a utilizar. Yo les voy a hablar de mi expertise, cómo trabajamos, por ejemplo, para que un calzado de seguridad le vamos a aplicar tecnologías para mitigar y prevenir determinadas cuestiones. ¿Y qué son estas cuestiones? Ahora lo vamos a desarrollar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿para qué usan el calzado de seguridad? ¿Qué me van a responder? ¿Cuál es el motivo principal por el cual usan un calzado de seguridad?
pueden... Obviamente que es una obligación, ¿no? Pero ¿por qué lo usan ustedes? ¿Al calzado de Para seguridad o lo evitar usan en general? traumatismo. Ok, Proteger los pies. proteger. Seguridad, seguridad, ok. Evitar traumatismo, protección, accidentes. ¿Saben cuántos accidentes en miembros inferiores hay por traumatismos en la punta del pie con lesiones en un año en una empresa? Para no caerse, muy bien. Cero. Cero amputación de pie. Yo tengo 1 o 2 casos, pero son muy anecdóticos. En 10 años vi muy poquitas. Sí vi traumatismos, sí vi golpes, sí vi horroridades en los pies, pero ya que el calzado de seguridad no podía prevenir eso, porque el calzado de seguridad lo único que tiene, y según la normativa, tiene que tener una puntera que aguante 200 joules de impacto. O sea, ¿qué significa esto? Que aguante un peso de 20 kilos a 1 metro, que se me caiga en la punta, justo en la punta del pie, no me genera un daño, o sea que la puntera no se rompa, sí se deforma, pero no se rompa y no me genera una lesión mayor. Listo, calzado de seguridad. Después tiene sí pruebas de agarre, de deslizamiento, etcétera, etcétera, que son para otra cosa. Pero No, bien, bueno, que pienso que sea anatómico, que logre una mejor pisada, cuando está en bipedestación, digamos que logre una que mejor le pueda- pisada. Ok, ¿viste? ¿Usás calzado de seguridad? No, Ok, pero tengo ahí está. fascitis. Bueno, acá te traigo tu solución. No, no, bueno, acá bien, entonces hablábamos de que los calzados de seguridad estaban pensados en el mapa de riesgo de las empresas. La empresa tiene una necesidad y necesita cubrirse de ese riesgo. Ejemplo, suela dieléctrica porque va a manejar con una máquina y se puede electrocutar. Entonces, ¿qué te piden? Que la suela sea dieléctrica. Puntera de acero porque hay riesgo de caída de objetos y te puede lastimar el pie. Protección metatarsal porque también puede haber riesgo de golpes o de maliolar porque puede hacer rojo, entonces usas un botín. El antiperforante porque vas a caminar, por ejemplo, en una empresa como Kik de vidrios y te puede perforar la suela y te puedes cortar. Entonces siempre he pensado, el calzado siempre estuvo pensado y desarrollado en el mapa de riesgo que iba a cubrir, no en el uso de la persona. Ahora bien, ¿cuántas horas usa un operario un calzado de seguridad? Promedio. ¿Qué se imaginan ustedes? Perdón, ¿cuántas horas qué? ¿Cuántas horas utiliza una persona un calzado de seguridad, un operario? Cualquiera. 10 horas mínimo. 10 horas 8. mínimo. 8 te quedas 6, 8 corto. según el turno. Y algunos Se, lo le- usan hasta en su casa. se levantó a la mañana a las 6 de la mañana, se toma acá en Capital o en Buenos Aires, se tomó un colectivo 1 hora y cuarto para llegar, ya con el calzado puesto. Trabajó 8 horas y otra hora, hora y media. Volvió a la casa a las 7, 8 de la noche y por ahí tuvo que ir a buscar al hijo o al supermercado. 10, 12 horas mínimo, lo tengo estudiado. Bien, imagínense la importancia que tiene en el calzado, o sea, el calzado de seguridad en las personas. Entonces, desde Maikal, que hace 60 años que hacen calzado de seguridad, dijeron, bueno, che, pero pará, si los calzados de seguridad dan seguridad y ya sabemos que la seguridad está garantizada, ¿por qué no hacemos algo pensando en la persona, además de la seguridad? Entonces acá bien, usaron estas 3 áreas. Área de ingeniería, esto fue un desarrollo que están haciendo, yo hace 8 meses que estoy en Maikal y que estoy aportando en esto y vine a aportar más sobre, justamente le voy a contar cómo trabajo y en qué áreas trabajo. Entonces, tenían el conocimiento, hicieron la investigación, esto que les decía de los trastornos musculoesqueléticos, bueno, ahora vamos a ver sobre qué puntos los trastornos generan el ausentismo. Entonces, juntaron 3 áreas, calidad y laboratorio, investigación y desarrollo e ingeniería. Y pusieron esto que dice ergonomía acá en el centro, a la persona en el centro. Pensaron en la persona. ¿Por qué? ¿Qué decían todas las personas? Che, ¿y los tipos por qué se van de trabajar? ¿O por qué faltan? ¿O por qué les pasa? Entonces empezaron a investigar sobre este tema y a buscar tecnologías para mejorar y para hacer los calzados más acordes a las personas y no a los mapas de riesgo que les acabo de contar porque estaba la concepción de un calzado de seguridad. Entonces, cuando me preguntan a mí, che, y bueno, ¿vos qué veías en las RT? Bueno, yo era el que hacía las estadísticas de la RT. Yo trabajaba, el centro donde yo trabajaba, se generaban las estadísticas que después se volcaban en datos. Entonces, información, busqué el último informe del 2021 y dice que el 70% del ausentismo hoy en la Argentina, o sea, el 70% de la gente que
entra por ART, no la que no sabemos que, digamos, que no va a ART, pero el 70% de la gente que genera ausentismo en una empresa está asociado a trastornos musculoesqueléticos. 44.8 por dolores de espalda, 20.8 mano y muñeca, 14.6 hombro, 6.6 rodilla, 4.3 cuello, tobillo y pie, codo, otro segmento. ¿Bien? Aproximadamente el 55% de la gente se va de la empresa o falta de la empresa por dolores de espalda, cadera, rodillas y pies. ¿Bien? Ahora vamos a darle más importancia. ¿Qué tipo de patología vamos a ver en los TME o qué tipo de patologías van a estar asociados al uso del calzado? Bueno, problemas circulatorios en las piernas, lo que ya había hablado, varices, trombosis venosas profundas, dolores articulares y musculares, artrosis, lumbalgias, hernias discales, patologías en columna a nivel cervical y lumbar, problemas en los pies, fascitis plantar, metatarsalgia, tendinopatías, osteoartritis de pie y personas con secuelas por accidentes laborales. Cuando digo personas con secuelas por accidentes laborales, pueden ser un accidente in itinere o un accidente grave que deje algún tipo de incapacidad. Bien. La ergonomía del producto. Entonces, viendo que la problemática, cuando vos vas a una empresa, cuando yo voy a una empresa a dar una charla de capacitación, le pregunto al higienista, ¿y cuántos accidentes graves tuviste el último año? Por más de 40, 50 días de baja. No, ninguno. ¿Y qué ausentismo tenés por trastorno musculoesquelético? Llámalo al médico. Cric, cric, cric. Empezamos a tener una charla, no lo digo así, ¿no? Pero empezamos a tener una charla abierta para poder encarar y hacer foco sobre dónde está el problema de la empresa. Empresas automotrices, autopartistas, alimenticias, depósitos y demás están entre el 62, 65, 67 y hasta el 75% de ausentismo por TME, las empresas que miden este tipo de ausentismo. Entonces, bien, 55% de la gente estaba asociado a lo que les decía, espalda y miembros inferiores, dolencias en espalda y miembros inferiores. ¿Por qué no atacar eso a través de mejorar la tecnología de un calzado de seguridad que, aparte de brindarte la seguridad, te genere un beneficio extra que sea un facilitador o que te mitigue la aparición de este tipo de síntomas? Entonces, ¿qué hicieron desde Maincal? Bueno, apliquemos ergonomía del producto. Vayamos a ver qué es lo que afecta a la persona cuando usa un calzado. Entonces dijeron, ¿qué hace un tipo cuando vuelve del trabajo? ¿Se saca los calzados de seguridad? O en mi caso, que recorría entre 4 y 5 empresas por día durante toda la semana, yo me sacaba los zapatos de seguridad para poder manejar y me ponía unos zapatos, una zapatilla. Entonces podía manejar cómodo, iba de un lado a otro, me volvía a poner los calzados de seguridad, caminaba dentro de la planta. A la noche volvía a destruir. La verdad que a mí, por lo menos los calzados que yo usaba, no eran lo más ergonómicos que tenía. Pero tampoco, bueno, era una necesidad de estar los 8 horas arriba de los calzados. Entonces, la idea era que se ponían después una zapatilla cómoda. No sé, los que usan calzado de seguridad, después de que se sacan, ¿qué usan? Generalmente se quedan descalzos. Unos me decían, bueno, según, si estás en Corriente van a usar alpargata, si estás en el sur vas a usar la bota de nieve, pero la mayoría usa zapatilla deportiva. Bien, se saca la zapatilla y necesita ponerse algo cómodo, liviano, flexible, respirable, etc. Entonces, desde Maincal dijeron, bueno, vamos a empezar a desarrollar el calzado pensando en la persona y en lo que afecta el confort de un calzado. Entonces pensaron en el peso del calzado, en la flexibilidad de la suela, en la temperatura operativa, en la humedad relativa, en la amortiguación y en la plantilla. Ahora voy a desarrollar un poquito cada cosa, pero quiero que entiendan el concepto de cómo un producto, si uno desde la concepción lo desarrolla pensando en estas variables, puede mejorar a la larga determinadas cuestiones. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a... Creo que está en Polonia la empresa. Fueron a buscar una empresa que desarrollaba un poliuretano ultra liviano que se lo inyectan a las zapatillas de correr, o sea, a Nike y a las Adidas Boost. Entonces dijeron, buscamos un poliuretano que sea lo más parecido a una zapatilla de correr y busquemos un convenio y desarrollemos un producto orientado a esto. ¿Para qué? Para hacer más liviana la zapatilla y para que tenga mucho mejor confort y amortiguación. Cuando yo hablo de liviano, cuando ustedes no saben cómo bajarle la carga física a una tarea,
por ejemplo, ustedes le pueden bajar la carga física, el peso a un calzado. Si ustedes le bajan, después el estudio que le hicimos, el estudio ergonómico del producto para ver cómo es el desempeño, se van a dar idea de lo que yo les estoy hablando. Entonces, generaron un producto, fueron a buscar tecnología en el running para ponerse en una zapatilla de seguridad. Entonces hicieron que sean 20% más livianas que las otras marcas. Otra cosa que no me quiero olvidar. Los servicios de medicina laboral están repletos de informes de traumatólogos pidiendo calzados ultralivianos para sus trabajadores porque tienen fascitis plantar, metatarsalgia, etcétera, etcétera. A ustedes les va a llegar y les va a pasar esto, que le van a venir, o sea, que van a decir, che, yo necesito zapatos especiales porque me duelen los pies. Ok, un tipo de más de 40, 50 años seguro le va a doler la espalda, la rodilla o el pie. Más si hace una tarea en bipedestación o postura estática prolongada. Entonces, ahí generalmente el cliché es, bueno, venime con el informe del traumatólogo que te solicita, según la patología que vos tenés, que te ponga el UL. El UL es el calzado que nosotros desarrollamos hace 5 años, se llama ultraliviano, que es de la línea funcional, pero bueno, yo cuando trabajaba en RT también lo recetaba para determinadas patologías o para determinadas lesiones, por ejemplo, por desguantamiento, por accidentes in itinere en moto, que los tipos venían cuando se caen y arrastran la moto, se generan colgajos y la pata queda dematizada y no sabes qué ponerle, decir, ¿cómo este tipo, qué calzado le puedo dar? Bueno, yo generalmente recetaba el Soul de ultraliviano, no recetaba, pero recomendaba al traumatólogo que le dé un calzado liviano, que en ese momento era lo más liviano que había, flexible, respirable y que permita, digamos, que bancarse un edema de pie, ¿no? Sin saber que, bueno, que Maincal estaba desarrollando otro producto para hacer un upgrade de ese pensado en la persona. Entonces, ¿qué hicieron? Es 20% más liviano que zapatillas de otras marcas, es 5% más liviano que el ultraliviano que les nombraba anteriormente, 35% más liviano que un zapato estándar. La flexibilidad de la suela es cómo vences en la resistencia de la suela. Hay un punto, hay un estudio hecho sobre botas militares, en donde uno dice, si aumento la flexibilidad de la suela, mi paso va a ser más largo y eso va a hacer que yo recorra mayor distancia con menos pasos. Por esto me estoy ahorrando un montón de energía. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, cuanto más flexible la suela, el paso es más largo, yo recorro mayor distancia con menos pasos. ¿Está bien? 50% más flexible que una zapatilla de seguridad estándar, esto hablamos de zapatilla de poliuretano, y 95% más flexible que un zapato de seguridad estándar de caucho, o sea, es prácticamente 100% más flexible que un zapato de seguridad de caucho. Bueno, ¿cómo demostrás que un producto es ergonómico? Primero con el uso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a probar el producto para ver si realmente puede atacar ese segmento que nosotros decíamos de dolores de espalda y demás. ¿Cómo hicimos? Pensamos en la persona, en cómo era el confort de la persona y demás. Y le hicimos un estudio. Durante un operario normal, en un trabajo de 8 horas, camina entre 6.000 y 8.000 pasos. Si bien se reconoce que el accionar del caminar es saludable, debe hacer. Y si es duro, va a generar una fascitis plantar o te va a generar una molestia luego a nivel de la columna. Entonces, lo que hicimos fue medirlo con un calzado de seguridad de otra marca y comparar por peso y flexibilidad de la suela cuánto bajaba la carga física del día durante la tarea. ¿Bien? Y solamente bajándole el peso, que es el calzado, el Energy, el Sport Series está en 492, contra la comparación que es 583, y haciendo más flexible la suela, bajamos al 50% la carga física de los miembros inferiores en una tarea de una jornada diaria, al 50%. Ahora bien, salgo del producto de Maincal. ¿Cómo uno puede, a través de un elemento de protección, generar una mejora en una empresa para evitar qué cosa? El ausentismo. ¿Sobre qué? Sobre dolores de espalda, rodilla, pies. ¿Cómo uno puede mejorar una tarea si la analiza, encuentra el porqué? ¿Cómo puede hacer una corrección? ¿O puede trabajar de forma anticipativa con la ergonomía para medir y para bajar ese número que a nosotros después nos van a pedir, cuando nosotros tenemos que dar respuesta y rendir objetivos, nos van a pedir ausentismo? O sea, ustedes, higiene, seguridad, ergonomía y demás, le van a medir ausentismo.
¿Qué plan de mejoras podés hacer? Y bueno, todo lo que hablamos anteriormente a través de la ergonomía anticipativa, o buscar productos que sean ergonómicamente pensados en el desarrollo. Bien, más que nada, hoy cómo estamos trabajando es así. Quiero que entiendan de que hay productos que están pensados y concebidos desde la ergonomía. Espero que les haya sido interesante por lo menos conocer de que hay cosas que están pensadas hacia la persona y no hechas por ingenieros que pensaron en un mapa de riesgo o pensaron en cómo producir algo sin pensar en la persona. Entonces, la idea es que ustedes puedan implementar estas cuestiones y estos servicios médicos, cuando sean futuros profesionales o los que están trabajando, que puedan implementar este tipo de mejoras e involucrarse un poquito más en el bienestar de los trabajadores, que bueno, el único fin de la ergonomía es ese, que las personas trabajen, no se enfermen y que el trabajo no duela. Es un concepto que usamos en Estados Unidos. El trabajo no tiene que doler. Así que muchas gracias por escucharme. Quedo abierto a preguntas y cualquier cosa tienen mi mail, me pueden consultar ahí lo que quieran. Y nada, creo que más o menos el tiempo de exposición, Sandra, que había dicho. Contame un poco vos y ya hacemos un cierre. Sandra, ¿no Mariano, está? excelente Sí. la exposición. ¿Eh? ¿Me iban a decir algo? No sé. No sé los chicos si tienen alguna duda sobre lo que se habló en cuanto a ergonomía. Ahí levanta la mano Tamara. Tamara, te Sí, ¿qué cedo. tal? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, muy interesante todo. Quería consultarlo, se me viene a la mente un temita. Por ejemplo, cuando hablaste de toda la ergonomía pensada bueno, en lo preventivo, Sí. sí, si había alguna distinción, por ejemplo, en esto que empleaba Toyota entre los puestos potenciales entre mujeres y varones, si había alguna cosa ahí que Sí, hubiera pensado sí, sí, que se presentara, se me vino la inquietud, sí, y sí, sí. otra es sobre los riesgos psicosociales del trabajo, si tuviste alguna experiencia en cuanto a eso, si alguna empresa estuvo abierta a tratar esta temática Hice el curso tanto de como... riesgos, hice el curso de riesgos psicosociales con el doctor Nefa, que fue Ajá. el primer, la primera persona que empezó a intentar imponer esto. Van a incluir el síndrome de burnout como enfermedad profesional. Así que ahora van a empezar a trabajar un poquito. No lo nombré porque hoy no está como un riesgo declarado. Si es un riesgo especial, o sea, lo tiene que determinar un médico a través de digamos, no lo puedes pasar por ART porque no es una enfermedad profesional declarada ni puesta dentro de la normativa. Eh, los riesgos psicosociales aumentan cada vez más. Los puestos de estrés generan muchísimo ausentismo. Vamos de vuelta. Están incluyendo estas cuestiones en la nueva resolución porque el ausentismo genera costos y se están dando cuenta que la gente se está yendo por otros motivos, no por accidentes. Entonces, todo lo que vos me estás nombrando, sí, está recontra visto. El tema es que hay que cambiar la cultura y la mentalidad primero de las empresas y segundo, por más normativa que tengamos, yo te juro, hay empresas que hoy yo les tiro con la 886 salen corriendo porque no entienden qué es eso. Si le tirás con la 295, muchas de las empresas no siguen protocolos, ni miden, ni hacen cuestiones básicas en la seguridad. Raro van a hacer en la ergonomía. Hay otras empresas que sí le ponen mucho hincapié, más que nada las internacionales, las que hacen exportación, hacen mucho hincapié en el ausentismo y en que la empresa no lastime. Con lo que me decías de incluir a las mujeres, las ART están haciendo las evaluaciones funcionales para abrir los puestos de trabajo, para hacer las mediciones justamente de carga, de fuerza y demás, para, para empresas. Hay varias consultoras que hacen estas tareas para el tema de igualdad de género. Sí, está muy en boga. Si pueden, sigan a una ergónoma, se llama Marina Lanfranchi. Marina está haciendo este tipo de evaluaciones para varias empresas y evalúa los puestos de trabajo pensando justamente en qué puestos de trabajo puede estar incluida una mujer y en cuáles no, por carga física, lo que hablábamos, peso, masa, índice de masa corporal, etcétera, etcétera.
pero les aseguro que sí hoy está muy en boga eso. En el Congreso de Ergonomía del año pasado hubo mucho, ahí en la rural, hubo mucho sobre esto, expusieron varias personas, y yo conozco a esta persona que trabaja en Federación Patronal, está muy abocada desde la RT a hacer estas mediciones para las empresas que le piden justamente incorporar mujeres a sectores donde antes no se concibieron esos puestos sin la presencia de mujeres. Bien, no sé si te respondí la pregunta. Sí, Sí. quería saber Bueno. eso, si había una apertura en ese sentido, porque lo primero que se me vino es eso, medimos la fuerza, medimos todo eso, ¿con qué concepción? Todos podemos hacer el mismo trabajo, ¿no? ¿Me Bueno, entendés? A eso iba. cuando yo te hablo de fuerza de puño, generalmente el promedio de la mujer es entre 22 y 24 kilos de fuerza de puño. Y hay tareas por determinada cantidad de newton que tiene la herramienta para ajustar o que requiere una fuerza mayor para no generar un daño. Se entiende, ¿no? Pero no es porque esté pensado para hombres, sino porque la herramienta con la cual fue concebida la tarea no estaba preparada por ahí para la fuerza de puño de una mujer. Ahí habría que ver, se puede modificar la herramienta para que la fuerza disminuya e incluir una mujer. Esa sería digamos, la concepción. Eh, y por otro lado, después yo considero que como están hoy el levantamiento manual de carga, que se está bajando y se está graduando a 25 kilos, y ya prácticamente en las empresas que tienen alguna concepción internacional se baja a 12 kilos y medio la carga máxima de peso, no habría dificultad en que desempeñen cualquier tipo de tarea. Pero es una cuestión de vuelta mucho más cultural de la concepción del puesto de trabajo que por una cuestión digamos, machista o, bueno, no quiero entrar en ese tema, pero sí, considero que cualquier mujer puede hacer hoy en una empresa en serio cualquier tarea, desde la ergonomía, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna vez le pasó que le sobrepasa, por ejemplo, la cantidad de trabajadores para hacer un buen trabajo ergonómico en cuanto a la prevención y todo lo que estuvieron hablando ustedes? Porque bueno, hoy justamente a mí me pasa y yo me lo replanteo todo el tiempo. Yo trabajo como Sí. médica laboral en la Ujú. parte policial, y bueno, la verdad que no tengo un número exacto en la cantidad de policías que hay, pero hay un solo médico por día para hacer la parte laboral. Las juntas médicas son 3 médicos y la parte del DIPAR. Conozco Es mucho del difícil tema, sí. ahí, por ejemplo, hacer un buen trabajo que incluya todo lo que estamos hablando ahora, por ejemplo. Es más, me lo replanteo como casi imposible. Mirá, yo atendía provincia de RT para los casos de recalificación profesional de Policía Federal, Gendarmería y demás durante 8 o 10 años también. Así que conozco muy de lleno el tema. Hay dos puntos acá. Los trastornos, ustedes tienen mucho trastorno postraumático por enfrentamientos y situaciones de violencia que no están muy, a ver, no están atacados desde el lugar que tienen que estar atacados, o sea, no hay contención, eh, no lo miden, no lo miden, y para pasar de operativo a no operativo, me imagino que esto lo sabes bien, requiere muchísimos estudios y sometimientos a los trabajadores que sabemos que hacen una tarea no de riesgo, de extremado riesgo, y más que nada riesgo psicosocial. Posiblemente con el cambio de la normativa les sea más fácil acceder a un cambio de tareas, pero no te puedo asegurar de que vaya a cambiar algún día la concepción de la tarea policial, ¿no? Sé que están muy atrasados en el tema, lamentablemente, y son muy poquitos médicos para muchísima población. Eso entiendo por lo que estás pasando, porque yo me entrevistaba Sí, con la los médicos, verdad conozco que, por varios. ejemplo, yo lo estoy escuchando a ustedes y estoy pensando todo el tiempo, todo este tiempo estuve analizando, digo, qué bueno que sería, bueno, tener una contención,
o por ejemplo un control de la cantidad de pacientes que tenemos nosotros, pero la verdad que no solo los médicos policiales hacemos el trabajo de la parte laboral, sino también de delitos sexuales, también de imputados, víctimas, etcétera, etcétera. Sí, están involucrados Consultorio en de diferentes todo. áreas Y que la verdad no... que se va de las manos, porque muchas veces yo lo escucho hablar a usted, y como decía Estela, siempre hay que ver el lugar donde uno evalúa la parte laboral, el trabajo que uno hace realmente como médico laboral, porque a veces es casi, se torna imposible, y Bueno, desconozco las podrías... normas más arriba, pero ahora como trabajadora, digamos, en la parte laboral, te puedo llegar a decir que es imposible, La aplicación de imposible. la ergonomía hay sectores que, como te decía anteriormente, es imposible. Que la concepción del trabajo está de determinado lugar donde uno le cuesta muchísimo involucrarse y siempre que, cuando te acordás cuando decía yo que hacemos trabajo de ergonomía correctiva, porque es muy difícil llegar a un lugar de forma anticipada. Entonces siempre tenemos que apagar el fuego cuando llegamos nosotros como médico laboral. Primero a veces se recurre al médico laboral o al higienista y en último caso a un ergónomo. Se le paga por fuera a un ergónomo externo para que apague un incendio de algo que uno no puede apagarlo. Entonces, lo que yo siempre digo, hay que dejar por escrito todo. Entonces, uno cómo puede defender su trabajo cuando pide la mejora y lo deja por escrito. Yo siempre soy de los que en mis informes ampliaba más de lo que podía, como para, no decir que cubría mi trabajo, pero para decir, mirá, desde acá la propuesta estuvo. Hay otros sectores que no se amoldaron a esto. Ejemplo, si yo sé que tengo mucha fascitis plantar y estoy dando un calzado que tiene 20 años y lo compro por costo y no compro un calzado, no digo lo nuestro, pero digo un calzado con mayor tecnología, que sea más liviano para tipos que están en depósito, y sigo con un mapa de riesgo utilizando botines en un depósito donde tendría que usar zapatillas, porque es más pesado, más incómodo, dificulta más caminar, todo lo que expliqué anteriormente, es porque hay una concepción en la tarea o en la empresa que no lo están pudiendo ver. Entonces, yo eso siempre lo dejo por escrito. Se hizo la propuesta de la mejora, no siendo reconocida por papá. Y eso es como, eso a la larga genera efecto. Eso a la larga genera efecto. Y cuando te vengan a Claro. reclamar, vos vas a tener el mail y el papel que vos dijiste, mira, para esto, hubiese sido necesario esto y esto. O si yo me Nosotros piden, trabajamos en un sistema verticalista, digamos, que tenemos que totalmente. estar siempre autorizados por un superior, ¿no Mm. es cierto? Un ejemplo de ahora, de hace unos días, el costo del uniforme policial fueron 100.000 pesos. Así que ergonómico, una No. prevención ergonómica con eso, Ni te quiero contar de prácticamente imposible. las botas que usan ustedes. La verdad que Eh, tengo varios estudios hechos sobre botas de trabajo y sobre botas militares y conozco el tema. Pero bueno, si querés, cualquier consulta me podés escribir en lo que te pueda ayudar o sugerir. Bienvenido sea. Conozco el paño desde adentro porque estuve ahí con los servicios de medicina laboral de Policía Federal y de Policía de la provincia de Buenos Aires. Conozco también la penitenciaría, así que sé a lo que están expuestos y lo difícil que es tu tarea. Así que bueno, para adelante, algún momento va a llegar, como digo Gracias. siempre. Y en la penitenciaría 7 años también estuve, así que, bueno, gracias. Sumado a No, lo que por dice favor. Mariano, o sea, aclarar esto, ¿no? Lo que él dice, toda sugerencia debe quedar por escrito. Desde lo legal, o los que somos médicos legistas, sabemos que lo que no está por escrito no existe, por eso es tan importante que se haga el registro. Y más allá de las sugerencias, toda capacitación ergonómica que den en planta, gesto profesional, higiene postural, pausas activas, también debe de quedar un registro de esas capacitaciones, porque cuando la RT viene a planta o el Ministerio de Trabajo viene a la planta, nos van a exigir esas planillas. Creo que vamos a cerrar por el horario. Sí, Mariano, te Estela, perdón. agradezco. Cuando En, quieran, ampliamos un poquito más del tema que les haya interesado más y bueno, seguimos hablando. Dale, muchísimas gracias a todos y nosotros nos vemos el viernes en la otra reunión. Mariano, gracias. Gracias, Buenas les agradezco la noches. atención a todos. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Chao, gracias. buenas Buenas noches. noches. Hasta Hasta luego, luego. buenas noches.